Hola, vamos a mostrar el proceso para trabajar con los mapas en HelloCarty. Entonces, esta sería la red inicial donde están todos los enlaces. Y ahora vamos a pintar para la Universidad del Valle los enlaces que están dentro y fuera de la ciudad. Bueno, primero dentro de la región. Como tenemos escogida la ciudad, pues dentro de la ciudad y después por fuera. Estos son los puntos, las afiliaciones con las que la Universidad del Valle tuvo coautoría entre los años de 1978 y 2018. Entonces, si hacemos, por ejemplo, la tabla de estas afiliaciones, vemos que 26 fueron en Cali y se produjeron 62 artículos, 2 en el Valle del Cauca y se produjeron 2 artículos, 43 a nivel nacional. Y aquí vamos viendo los promedios también. Entonces vemos que el promedio mayor lo tuvo. Vamos a mandar a hacer el clúster de una vez mientras vemos los datos. Pero entonces vemos que el promedio mayor lo tuvieron las afiliaciones nacionales. Es decir, estas son las que están en Colombia, pero no están ni en Cali ni en el Valle del Cauca. Y por fuera de la región produjimos con 193 afiliaciones, 402 artículos, o sea que un promedio de 2.08 artículos por afiliación. Podemos ver, por ejemplo, el mapa de calor. Entonces miren el mapa de calor para los nodos activos que tenemos. Bueno, ya estuvo el clúster, ahora lo miramos. El mapa de calor para estos nodos, para todos los nodos activos es este que estamos viendo. Y si lo vemos sin peso, miren cómo se modifica. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando ponemos el peso, donde hay mayor densidad, es porque, por ejemplo, este caso de Colombia, entonces podemos ver que aunque hubo un mayor número de afiliaciones con las que se produjo en Cali, las afiliaciones de Bogotá tienen un peso mayor. Ahora bueno, vamos a ver los nodos del clúster. Se identificaron 4 clústeres, entonces vemos 2 en Colombia y 2 en España. Y ahora entonces veamos los datos, por ejemplo, para los nodos que están en los clústeres. Entonces mientras teníamos un promedio de 2.35 artículos cuando lo era la tabla general, sacando los clústeres ese promedio subió a 3.08. Eso quiere decir que, curiosamente, donde identificamos clústeres geográficos con el algoritmo de BSCAN, con esas afiliaciones tenemos un mayor promedio de producción de coautoría. Entonces, pues tocaría analizar si entre esas afiliaciones hay algún tipo de relación, de interacción por lo que están en el mismo entorno geográfico. Y nosotros nos aprovechamos de eso. Miren, por ejemplo, a nivel nacional sube de 360 a 405. Y si vemos algún clúster en particular, por ejemplo el clúster 2, bueno, que es el nacional por fuera de Cali, ese fue el que subió a 405. Y así vemos que hay clústeres que son un poco menos fuertes. Por ejemplo, el de España es 326, el que queda en Madrid, y el de Cataluña es 3. Pero vemos que todos son mayores al promedio que había en la tabla inicial. ¿Ya? Y el promedio de la tabla de clusters pues también es mayor. Si vemos entonces el mapa de calor para los clusters, miren lo que pasa. Con peso es el que tenemos en este momento y ahora sin peso es el que vamos a dibujar. Entonces miren que pasa algo parecido, aunque hay un mayor número de afiliaciones como tal en algunos lugares, el peso es mucho mayor en otros, entonces por eso es que el mapa se modifica, ¿ya? Entonces sin peso y con pesos. Por ejemplo, vemos que Bogotá, con Bogotá tenemos un gran número de coautorías, aunque en Cali hay más afiliaciones. Y miren que lo mismo va a pasar acá, en esta zona de España. Eh, ¿Ya? Entonces por eso es que vemos que se modifican los colores. Nuestros clústeres lo podemos hacer, por ejemplo, no con 9 puntos mínimos, sino 4. Entonces que haya mínimo 4 puntos en 50 kilómetros a la redonda. Entonces volvemos a mandar a hacer a clusterizar. Y vamos a ver entonces cómo cambian los valores. Bueno, pues entonces esperemos a que esté el clúster. Aquí tenemos otras herramientas, por ejemplo, podemos consultar. Bueno, ahí ya salieron 8 clústeres porque le bajamos a 4 puntos en 50 kilómetros a la redonda y antes lo teníamos 9 puntos a 80 kilómetros a la redonda.
¿Qué pasó con nuestra tabla de clúster? Es curioso, pero mientras más reducimos, eh, hacemos una reducción del radio. Miren que el promedio de citaciones sigue subiendo, entonces ahora ya tenemos 324 y no como el anterior. Y vamos a ver que hay clústeres, por ejemplo este clúster que estamos pintando, miren que aquí pintamos solo un clúster que es el de Brasil. Eh, Ahí volvimos a hacer el heat map, el mapa de calor para los clústeres, y vamos a ver con peso. Pero bueno, el clúster que está pintado en este momento, que es el de Brasil, con ese clúster tenemos un promedio de 6 coautorías por afiliación, entonces pues vemos que es bastante fuerte y así podemos analizar cada uno de los clústeres. El otro es el que está en Cali, que vemos que no es tan fuerte la coautoría. A nivel nacional es más fuerte y así vamos pintando cada clúster. Estos son los de España. Miren por ejemplo que acá este clúster que se ha formado en Cataluña, como lo bajamos a 50 kilómetros a la redonda, apenas, entonces bajamos el promedio de producción a 2.5 artículos por afiliación. El clúster 7 se formó en Bélgica, pero con un promedio de 4.25 artículos, y el clúster 8 que se formó en el norte, centro norte de nuestro país, es apenas de 1.75 artículos por afiliación. Entonces ahí vamos viendo, ahí va saliendo información, o vamos recuperando información que antes no era visible y que pues es información que nos va a servir para poder tomar algún tipo de decisiones, que en este momento es un poco rudimentaria porque solamente estamos mostrando los valores, pero que con unas 2 líneas adicionales para la consulta RDF pues nos podría mostrar quiénes son los autores, y sacar una lista de las afiliaciones, pero pues como no estaba en los objetivos, en este momento no está implementado, aunque pues lo podemos sacar fácilmente. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver, por ejemplo, que podemos hacer consultas. Miren, por ejemplo, vamos a hacer un círculo de 450 kilómetros y vamos a preguntar coautorías. Para la Universidad del Valle, en un círculo de 450 kilómetros donde hagamos clic derecho. Entonces miren cómo nos muestra. O podemos hacerlo dentro de un primer círculo y fuera de un segundo. Hay varias herramientas para poder extraer las relaciones que queremos luego clusterizar o las que le queremos extraer información. Podemos también pintar, por ejemplo, la red de todo un país, o una red entre países.